La mañana en Valencia comenzaba con el bullicio habitual. Los olores del café recién hecho se mezclaban con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Me desperté como cada día, sintiendo el peso de una rutina que se había vuelto monótona. Miré por la ventana y vi a mis vecinos salir a sus ocupaciones diarias, mientras yo me preparaba para enfrentar otro día en mi vida sin emoción. Mi matrimonio, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en una prisión silenciosa. La comunicación con mi pareja se limitaba a lo esencial, las cuentas, los niños y las tareas del hogar. No había risas ni complicidad. Solo un intercambio mecánico de palabras que no hacían más que resaltar la distancia entre nosotros. Ese día, al salir del edificio, noté algo diferente en el aire. Un nuevo vecino había llegado al barrio. Su mudanza había sido objeto de murmullos entre los residentes, pero yo no presté mucha atención hasta que lo vi por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa encantadora que iluminaba su rostro cansado. Mientras bajaba las escaleras, nuestros ojos se encontraron por un instante breve pero electrizante. «Hola», dijo él con un tono amigable mientras pasaba a mi lado. «Hola», respondí casi sin pensar, sorprendida por la calidez de su saludo. Fue un momento fugaz, pero su sonrisa dejó una huella inesperada en mí. El ascensor estaba fuera de servicio ese día y decidí bajar por las escaleras para evitar la espera. En el primer piso, me encontré nuevamente con él. Esta vez llevaba una caja llena de libros y parecía concentrado en no dejar caer nada. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté sintiendo una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no podía identificar. «Sería genial», respondió él con una sonrisa agradecida. Juntos subimos los escalones mientras intercambiábamos algunas palabras sobre nuestros gustos literarios y la vida en el barrio. A medida que hablábamos me di cuenta de cuán fácil era conversar con él, era como si compartiéramos un secreto tácito sobre lo aburrido que podía ser todo. Al llegar a su puerta, me despidió con un gesto amable y una invitación implícita a volver a charlar algún día. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí un cosquilleo en el estómago que hacía mucho no experimentaba. Pensamientos confusos comenzaron a invadir mi mente. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué sentía esta atracción tan intensa hacia alguien a quien apenas conocía? Esa noche no pude dormir bien. Su rostro aparecía constantemente en mis pensamientos, su risa resonaba como música suave en mis oídos. Me pregunté si era solo un capricho o si había algo más profundo detrás de esa conexión instantánea. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina habitual y mis pensamientos sobre él. Cada vez que lo veía pasar por el patio o escuchaba su voz desde su casa vecina, sentía que mi corazón latía más rápido. La monotonía de mis días comenzó a contrastar bruscamente con la chispa que él había encendido dentro de mí. Una mañana decidí salir a caminar por el barrio para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente y las calles estaban llenas de vida. Familias disfrutaban del ambiente festivo típico de Valencia mientras yo intentaba encontrar respuestas en mi confusión emocional. Al pasar por delante de su edificio, vi al nuevo vecino arreglando algunas plantas en su pequeño jardín. «Buenos días», exclamó al verme acercarme. «Buenos días», respondí sonriendo involuntariamente. Nos pusimos a hablar sobre jardinería y descubrí que compartíamos intereses similares, ambos disfrutábamos del arte y la literatura. La conversación fluyó naturalmente mientras reíamos sobre anécdotas divertidas relacionadas con nuestras lecturas favoritas. Sin embargo, al regresar a casa sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Estaba hablando como si nada importara cuando todo lo demás parecía estar tan mal en mi vida personal. Mi matrimonio seguía siendo una sombra oscura detrás de cada momento agradable que compartía con él. Esa tarde decidí hacer algo diferente, preparé café y saqué algunos dulces típicos para invitarlo a pasar un rato juntos en casa. La idea me emocionó tanto como me asustó. Nunca había considerado romper las barreras invisibles que marcaban mi vida diaria hasta ese momento. Cuando llamé a su puerta, sentí mariposas revolotear en mi estómago mientras esperaba ansiosamente su respuesta. Él apareció rápidamente con esa misma sonrisa encantadora que me había cautivado desde el primer instante. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte, dijo mientras entraba tímidamente al salón.
Charlamos durante horas sobre todo lo imaginable, nuestros sueños perdidos, los lugares favoritos para visitar en Valencia y nuestras familias. A medida que la conversación avanzaba, noté cómo se creaban pequeños momentos cargados de tensión emocional entre nosotros, miradas prolongadas y sonrisas cómplices llenaban el aire mientras nos sumergíamos cada vez más uno en el mundo del otro. Sin embargo, al final del encuentro regresé a la realidad abruptamente cuando escuché el sonido familiar del teléfono sonando desde la cocina. Era mi pareja preguntando dónde estaba y qué hacía tan tarde fuera de casa. La culpa volvió a apoderarse de mí cuando colgué el teléfono tras decirle unas palabras vagas sobre estar ocupada organizando algunas cosas personales. Mientras me despedía del vecino y cerraba la puerta detrás de mí, comprendí que esto era solo el comienzo. Ahora tenía dos mundos completamente diferentes colisionando dentro de mí, uno lleno de expectativas sociales y responsabilidades familiares y otro lleno de nuevas posibilidades emocionantes pero peligrosas. No podía dejar de pensar en él esa noche mientras intentaba conciliar el sueño nuevamente. Sus ojos brillantes seguían apareciendo ante mí como sombras danzantes llenas de promesas prohibidas e incertidumbres aterradoras. La mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión. Al prepararme para el día, la imagen del nuevo vecino se colaba en mis pensamientos, como si no pudiera escapar de su influencia. La rutina habitual me esperaba, pero había un nuevo matiz que me hacía sentir viva. Mientras servía el café, la culpa se instaló en mi pecho, recordándome que había cruzado una línea invisible. Decidí salir a dar un paseo por el barrio. Valencia siempre había sido un lugar vibrante para mí, lleno de vida y color, pero hoy todo parecía diferente. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del mercado matutino, riendo y hablando en voz alta. Sin embargo, mi mente estaba ocupada por recuerdos recientes, su risa contagiosa y la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar sobre las pequeñas cosas de la vida. Cuando llegué a la plaza del barrio, vi a algunas vecinas conversando animadamente sobre los preparativos para la fiesta de las fallas. Me uní a ellas con una sonrisa forzada, tratando de encajar en el papel que siempre había interpretado. ¿Cómo va todo?, preguntó una de ellas con curiosidad. Bien, ocupada como siempre, respondí mientras miraba hacia otro lado, evitando pensar en lo que realmente me ocupaba. De repente escuché una voz familiar detrás de mí. Era él. Se acercó con esa sonrisa encantadora que había comenzado a desarmarme. Hola, dijo con un tono cálido y relajado. Mi corazón dio un salto y las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Disfrutando del mercado?, preguntó él. Sí, solo mirando, logré decir mientras trataba de mantener la compostura. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, descubrimos intereses comunes sobre la música y los lugares favoritos para comer en Valencia. En ese momento sentí una conexión más allá de lo superficial. A medida que hablábamos, las risas se volvieron más frecuentes y las miradas más prolongadas. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. En un instante de debilidad compartida, nuestras manos se rozaron ligeramente al alcanzar el mismo tomate en el puesto del mercado. Fue un contacto fugaz pero electrizante. Deberíamos hacer esto más a menudo, sugirió él con un brillo travieso en los ojos. La idea me llenó de entusiasmo y miedo al mismo tiempo, no sabía cómo manejar lo que estaba empezando a sentir por él. Mientras nos despedíamos, algo dentro de mí anhelaba más interacción. Quizás podríamos ir a tomar algo algún día, propuse sin pensarlo demasiado. Él asintió con entusiasmo y acordamos encontrarnos esa misma semana. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de amor familiar vacío y otro lleno de posibilidades emocionantes pero peligrosas. La culpa volvió a asomarse cuando vi a mi pareja sentado en el sofá viendo televisión sin prestarme atención alguna. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin mirarme directamente. Bien, respondí mientras trataba de ocultar mis pensamientos al respecto. Los días siguientes pasaron rápidamente mientras esperaba nuestro encuentro programado con ansiedad creciente. La culpa era una sombra constante, cada vez que pensaba en él, me recordaba lo que tenía que perder. Pero también era emocionante pensar en lo desconocido. Finalmente llegó el día del encuentro y decidimos vernos en un pequeño bar cerca del centro histórico de Valencia,
un lugar acogedor donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima perfecta para nuestra conversación privada. Cuando llegué al bar, ya estaba allí esperándome con una sonrisa ansiosa que iluminó mi corazón. Nos sentamos juntos mientras pedíamos unas tapas para compartir, las risas fluían naturalmente entre nosotros como si nos conocieran desde hacía años. A medida que avanzaba la noche, nuestras manos comenzaron a buscarse nuevamente bajo la mesa sin darnos cuenta, era como si cada roce encendiera una chispa entre nosotros que no podía ser ignorada. El ambiente se tornó más cargado cuando nuestras miradas se encontraron intensamente durante unos segundos eternos, entonces ocurrió, nos besamos. Fue un momento robado lleno de pasión contenida y deseo reprimido, todo lo demás desapareció mientras nuestros labios se encontraban suavemente por primera vez. Al separarnos el remordimiento creció instantáneamente dentro de mí como una ola imparable, recordé quién era realmente y lo que dejaba atrás cada vez que estaba cerca de él. Esto no puede ser correcto, murmuré casi sin aliento mientras apartaba la mirada hacia el suelo. Él tomó mi mano suavemente y dijo, no te sientas culpable por sentirte viva. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era justo eso lo que necesitaba escuchar en ese momento tan confuso. Regresé a casa esa noche sintiéndome perdida entre dos emociones contradictorias, la alegría por haber experimentado algo nuevo e intenso y la culpa por haber traicionado mis propios principios matrimoniales. La vida continuaría su curso normal al día siguiente, sin embargo, sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí tras ese beso inesperado. El eco del encuentro resonaría mucho después del último sorbo del vino compartido aquella noche mágica pero peligrosa. Mientras intentaba conciliar el sueño nuevamente esa noche, sentí como los remordimientos comenzaban a acumularse como nubes oscuras sobre mi cabeza, aunque había disfrutado cada segundo junto a él. Sabía muy bien las consecuencias emocionales que podrían surgir si continuábamos así. La incertidumbre me envolvía completamente mientras cerraba los ojos tratando inútilmente de encontrar paz interior entre todos estos sentimientos encontrados, amor prohibido o lealtad familiar. ¿Qué camino elegiría? Las primeras luces del día se filtraban a través de las cortinas, y con ellas, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Había pasado la noche en vela, atrapada entre el deseo y la culpa. La conversación con el vecino aún resonaba en mi mente, cada palabra como un eco insistente que no me dejaba en paz. Al llegar al trabajo el ambiente habitual parecía más pesado que nunca. Mis compañeros charlaban despreocupados sobre sus planes para el fin de semana, mientras yo me perdía en mis pensamientos. La idea de lo que había sucedido entre nosotros me consumía. Había algo en su mirada, una chispa que me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo que estaba en juego. La hora del almuerzo llegó y decidí salir a caminar por las calles de Valencia. Las plazas estaban llenas de vida, niños correteando, parejas disfrutando del sol y grupos de amigos riendo. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta emocional que llevaba dentro. Mientras paseaba, mis pasos me llevaron sin querer hacia su edificio. La tentación era grande, quería verlo otra vez. Cuando llegué a su puerta, dudé un instante. El corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría suceder si lo veía nuevamente. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí tocar el timbre y esperar. Él abrió la puerta con una sonrisa amplia que iluminó mi mundo gris. «Hola. No esperaba verte hoy», dijo con un tono cálido que me hizo sentir como si todo fuera posible nuevamente. «Necesitaba aire fresco», respondí tratando de sonar casual mientras mi corazón seguía acelerado. Nos sentamos en su sala, un espacio acogedor lleno de libros y recuerdos personales. La conversación fluyó con naturalidad al principio. Hablamos sobre nuestros días y los pequeños placeres cotidianos. Sin embargo, pronto surgió una tensión palpable entre nosotros, como si ambos supiéramos que había algo más debajo de la superficie. De repente, un malentendido estalló entre nosotros cuando mencioné a mi esposo. Su expresión cambió sutilmente, podía ver cómo la incomprensión se instalaba entre nosotros como una sombra. «¿No puedes simplemente dejarlo atrás?», preguntó él con frustración contenida. «No es tan fácil», respondí defensivamente sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme. La discusión se intensificó rápidamente,
Palabras hirientes salieron sin pensar mientras ambos intentábamos expresar lo imposible de nuestra situación. En medio del intercambio emocional, nuestros labios se encontraron por impulso, un acto que desató una corriente eléctrica entre nosotros. El momento fue fugaz pero intenso, nos alejamos como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Esto no debería estar pasando, murmuré avergonzada mientras apartaba la mirada. Lo sé, respondió él con voz baja pero firme. Pero no puedo evitarlo. Las palabras quedaron flotando en el aire como una nube oscura llena de promesas y peligros a la vez. Salí rápidamente de su apartamento sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes, cada paso se sentía como un recordatorio del abismo emocional al que estaba asomándome. Esa noche intenté concentrarme en mi rutina habitual, preparar la cena y ayudar con las tareas del hogar. Sin embargo, cada vez que miraba a mi esposo, una punzada de dolor atravesaba mi pecho al recordar lo sucedido esa tarde. Era incapaz de mirarlo sin pensar en lo que había compartido con otro hombre. El fin de semana llegó y decidí asistir a un evento familiar al que normalmente iría sin dudarlo. Pero esta vez era diferente, mi mente estaba dividida entre las expectativas familiares y el deseo ardiente por ver al vecino nuevamente. Al final opté por quedarme en casa bajo pretextos plausibles para no levantar sospechas. Pasé horas pensando en él mientras miraba por la ventana los árboles moverse suavemente con el viento valenciano, cada hoja era como un susurro recordándome lo mucho que anhelaba su compañía. Finalmente tomé valor y le envié un mensaje: ¿podemos vernos esta noche? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó casi instantáneamente: claro, ¿a qué hora? Mi corazón dio un salto ante su disposición, sabía perfectamente que deseaba discutir pero también comprendía los riesgos involucrados. Cuando llegó la noche y vi su figura acercarse por la calle iluminada por faroles antiguos, sentí una mezcla abrumadora de alivio y ansiedad. Nos encontramos nuevamente en su apartamento donde todo había comenzado, el ambiente era tenso pero cargado de expectativa. Hemos estado evitando esto, dije al entrar, sintiendo como las palabras flotaban pesadamente entre nosotros. Lo sé, respondió él mientras cerraba la puerta tras nosotros con firmeza. La conversación fluyó hacia los sentimientos reprimidos y las decisiones difíciles que debíamos tomar para seguir adelante sin lastimarnos mutuamente o arriesgar nuestras vidas actuales. Hablar sobre ello parecía necesario aunque doloroso, ambos éramos conscientes del peligro emocional en el cual estábamos inmersos. Sin embargo, algo cambió cuando comenzamos a discutir sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados, reímos sobre anécdotas triviales hasta perderse en momentos compartidos llenos de complicidad e intimidad genuina que nunca había sentido antes con nadie más. A medida que avanzaban las horas nos perdimos uno en el otro sin pensar realmente en las consecuencias hasta ese momento crucial donde nos miramos fijamente. No puedo seguir así, confesé casi sin aliento ante la intensidad del momento presente. Él se acercó lentamente para tomar mis manos entre las suyas: tú eres libre para decidir. Pero había algo más profundo detrás de sus ojos oscuros, una comprensión mutua acerca del dilema moral al cual nos enfrentábamos juntos. ¿Era posible encontrar felicidad al lado del otro? La tensión creció hasta llegar a ese punto donde todo parecía posible pero también prohibido. Sabíamos muy bien que estaba en juego si decidíamos cruzar esa línea invisible entre amistad y amor prohibido. En ese instante decisivo comprendí cuán atrapada me sentía entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de promesas no cumplidas junto a él. ¿Qué camino elegiría? La decisión de no asistir al evento familiar fue un acto de rebeldía que me llenó de una mezcla de emoción y culpa. La excusa perfecta había surgido, un dolor de cabeza que, aunque real, se tornaba insignificante frente a la expectativa de pasar tiempo con él. Cada momento lejos de casa se sentía como un pequeño triunfo, una forma de reclamar mi vida en medio del caos emocional que me rodeaba. Cuando finalmente llegué a su puerta, el corazón latía con fuerza. La luz cálida que emanaba del interior era un faro en la oscuridad de mis pensamientos. Él me recibió con una sonrisa que iluminó el espacio entre nosotros. En ese instante el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos y la promesa de lo que podría ser. Pasamos la noche juntos, alejados de las miradas ajenas y las expectativas familiares.
La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y los caminos que nos habían llevado hasta ese momento. Cada palabra compartida era un ladrillo en la construcción de nuestra conexión secreta. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la realidad comenzó a filtrarse en mis pensamientos. Las risas se mezclaban con susurros de culpa y remordimiento. La imagen de mi familia me acechaba desde las sombras, recordándome lo que estaba dejando atrás por esta nueva aventura. Pero cuando él tomó mi mano, esa sensación de libertad se intensificó, era como si todo lo demás hubiera desaparecido. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se entrelazaron y el silencio se hizo pesado entre nosotros. El roce de su piel contra la mía encendió una chispa que no podía ignorar. La atracción era palpable, cada mirada cómplice prometía más allá de lo que ambos estábamos dispuestos a admitir. A pesar del miedo a ser descubiertos, había algo liberador en vivir al margen de las normas sociales establecidas por años. Esa noche fue un refugio donde pude dejar atrás mis responsabilidades por unas horas, sin embargo, también sabía que al amanecer tendría que enfrentar las consecuencias. Cuando finalmente decidí regresar a casa antes del amanecer, el aire fresco me golpeó como un recordatorio brutal del mundo real. Los sonidos familiares del barrio resonaban en mis oídos mientras caminaba hacia mi hogar. El bullicio del mercado cercano comenzaba a cobrar vida, los vendedores preparaban sus puestos para otro día rutinario. Al entrar en casa todo parecía igual, el silencio denso y pesado envolvía cada rincón como una manta incómoda. Mi pareja aún dormía en la habitación contigua, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. Me senté en la cocina con una taza de café humeante entre mis manos, contemplando cómo había llegado a este punto. El remordimiento comenzó a anidar en mi pecho mientras pensaba en lo sucedido la noche anterior. ¿Era realmente posible construir algo nuevo sobre las ruinas de un matrimonio? Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué consecuencias tendría eso para mi familia? La llamada inesperada rompió mis pensamientos mientras el teléfono vibraba sobre la mesa. Era mi pareja preguntando por mí, su voz sonando preocupada y llena de amor sincero. Respondí con evasivas, le dije que había tenido un mal día y necesitaba descansar. La conversación fue breve pero suficiente para hacerme sentir culpable nuevamente. Al colgar, sentí como los muros comenzaban a cerrarse a mi alrededor, el peso del secreto se hacía cada vez más difícil de soportar. No podía seguir así indefinidamente, sabía que debía tomar una decisión pronto. La tarde transcurrió lentamente mientras trataba de mantenerme ocupada con tareas domésticas sin mucho éxito, mi mente divagaba hacia él una y otra vez. Cada rincón del apartamento parecía recordarme momentos compartidos, risas furtivas, miradas cómplices. Y entonces llegó el mensaje inesperado: ¿te gustaría dar un paseo esta tarde? Sin pensarlo dos veces respondí afirmativamente, necesitaba verlo nuevamente. El parque cercano estaba lleno de vida, niños jugando y parejas disfrutando del sol otoñal reflejaban todo lo contrario a lo que sentía por dentro. Al encontrarme con él bajo los árboles frondosos, las dudas parecieron disiparse momentáneamente al ver su sonrisa genuina. Caminamos juntos por senderos cubiertos de hojas secas mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sin embargo, cada palabra tenía un trasfondo diferente para nosotros dos. La tensión aumentó cuando nos encontramos sentados en un banco apartado, nuestras manos buscándose nuevamente como si fueran imanes irremediablemente atraídos entre sí. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté casi sin quererlo mientras miraba sus ojos profundos buscando respuestas claras donde no existían. Quiero seguir viéndote, respondió él con sinceridad desarmante pero también consciente del riesgo involucrado. Las palabras resonaron dentro mío como campanas lejanas anunciando un cambio inminente, sin embargo, sabía que esto no podía continuar así sin consecuencias graves para todos los involucrados. De repente apareció un conocido nuestro caminando por el sendero opuesto, su mirada inquisitiva nos atravesó como dagas afiladas y sentí como el aire se volvía denso entre nosotros dos mientras intentábamos actuar natural ante su presencia inesperada. La conversación superficial terminó rápidamente y nos despedimos antes de separarnos apresuradamente,
cada paso hacia casa pesaba más que nunca mientras reflexionaba sobre lo ocurrido ese día. La presión comenzaba a acumularse dentro mío como una olla express lista para estallar. No podía seguir viviendo esta doble vida sin enfrentar lo inevitable. Había llegado el momento crucial donde debía decidir qué camino seguir. Mientras llegué nuevamente al hogar familiar esa noche oscura e incierta, comprendí que ya no había vuelta atrás. La llamada de mi pareja resonó en el aire, como un eco que se negaba a desvanecerse. Su voz, llena de preocupación, me preguntaba dónde estaba. Esa pregunta me hizo sentir más atrapada que nunca. Solo estoy en el parque, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero la verdad era que había estado con el vecino, compartiendo risas y secretos en su hogar, lejos de las miradas ajenas. El miedo a perder mi familia me envolvía como una niebla densa. Las palabras de mi pareja me seguían mientras caminaba por las calles de Valencia, recordando los momentos felices que habíamos compartido en el pasado. La ciudad vibrante a mi alrededor parecía burlarse de mí, sus colores y sonidos contrastaban con la oscuridad que sentía en mi interior. Un viejo amigo me detuvo en la plaza del barrio. «Te he visto diferente últimamente», comentó con una mirada inquisitiva. Sus palabras me hicieron tambalear. ¿Qué había cambiado? ¿Era tan obvio que algo estaba sucediendo? Intenté sonreírle, pero la tensión era palpable. Solo estoy ocupada con el trabajo, respondí rápidamente, deseando que no siguiera indagando. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa y cargada. Mi pareja estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando unos papeles con una expresión seria. Cuando levantó la vista y me vio entrar, su rostro se iluminó brevemente antes de volver a caer en la preocupación. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. Sí, contesté, aunque sabía que no era cierto. En ese momento sentí un nudo en el estómago al pensar en lo que había dejado atrás por esa atracción prohibida. La noche avanzó lentamente mientras intentaba concentrarme en las conversaciones triviales y las rutinas familiares. Sin embargo, mis pensamientos volaban hacia el vecino, su risa contagiosa y sus ojos llenos de vida. Me pregunté si él también pensaba en mí o si había comenzado a darse cuenta del riesgo que corríamos. Con cada día que pasaba, el remordimiento se volvía más pesado sobre mis hombros. La culpa por traicionar a mi pareja era abrumadora, pero al mismo tiempo, la emoción de lo prohibido me mantenía viva. Era un tira y afloja constante entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Una tarde decidí dar un paseo por el parque donde solíamos encontrarnos furtivamente. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras recordaba cada instante compartido con él, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices y ese beso robado que aún ardía en mis labios. Nos besamos. Esa chispa había encendido algo dentro de mí que creía apagado para siempre. Mientras caminaba por los senderos rodeados de naranjos en flor, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí. La vida se sentía como un laberinto sin salida, cada decisión parecía llevarme más lejos del camino correcto. La idea de perder a mi familia se entrelazaba con el deseo ardiente de ser feliz nuevamente. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja esperando ansiosamente por mí en la sala de estar. «Quiero hablar contigo», dijo con voz firme pero temblorosa. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que este momento era crucial para nosotros dos. «¿De qué se trata?», pregunté mientras intentaba mantenerme serena. Él respiró hondo antes de continuar. «He estado pensando mucho últimamente. Creo que necesitamos ayuda». Las palabras resonaron como un trueno entre nosotros. «Sugiere terapia individual para ambos como una forma de sanar nuestra relación muerta». Mi mente giró rápidamente mientras procesaba sus palabras. ¿Era posible volver atrás? ¿Podríamos reconstruir lo roto? Pero al mismo tiempo su propuesta me llenó de incertidumbre sobre cómo encajaría eso con mis sentimientos hacia el vecino. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente. Quería aferrarme a mi matrimonio pero también anhelaba explorar esta nueva conexión emocional tan intensa e inesperada. Esa misma noche recibí un mensaje del vecino: «¿Te gustaría salir este fin de semana?». Aquel simple texto provocó una avalancha emocional dentro mío. No podía ignorar lo evidente, él también estaba sintiendo esta atracción mutua,
y no quería dejarla escapar fácilmente. El fin de semana llegó rápidamente y decidí salir con él sin pensar demasiado en las consecuencias. Al encontrarnos en aquel bar acogedor del barrio donde todo comenzó, la chispa entre nosotros fue innegable, cada palabra intercambiada parecía cargar el aire con electricidad. Sin embargo, al mirar sus ojos brillantes llenos de vida y pasión por descubrirme mejor, sentí otra vez ese tirón hacia atrás. Mi familia necesitaba atención también, no podía seguir viviendo esta doble vida sin enfrentar lo inevitable. Cuando regresé a casa esa noche después de pasar unas horas maravillosas juntos hablando sobre nuestros sueños y anhelos perdidos, y sí, incluso riendo juntos como si fuéramos dos adolescentes enamorados perdidos entre sus propios mundos. La realidad golpeó nuevamente con fuerza al ver los rostros familiares esperando por mí tras la puerta cerrada. Las conversaciones superficiales comenzaron a sentirse más pesadas mientras intentábamos conectar nuevamente, sin embargo, todo parecía forzado e insípido comparado con lo vivido junto al vecino días antes. La presión aumentaba dentro mío sin cesar, cada día transcurría sin claridad ni respuestas definitivas sobre qué camino debía seguir realmente. ¿Debería arriesgarlo todo por esta nueva chispa o intentar resucitar algo muerto? En medio del caos emocional e incertidumbre creciente sobre cómo proceder ante ambas situaciones paralelas, mi matrimonio deteriorado versus esta nueva conexión electrizante, recibí otro mensaje inesperado del vecino: tengo buenas noticias. Estoy considerando mudarme cerca. Ese mensaje fue como un balde frío lanzado sobre mí. Todas las emociones acumuladas parecieron congelarse por un instante mientras entendía lo complicado del asunto. Perderlo significaría renunciar a cualquier posibilidad futura juntos. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas no cumplidas. Sin saber cuál sería realmente mi próxima decisión ni cuáles serían las consecuencias finales para todos los involucrados. La tarde se tornó pesada, como si la atmósfera presionara sobre mis hombros. Caminé por las calles de Valencia, el murmullo de la gente y el aroma de las tapas me rodeaban, pero todo parecía distante. La noticia del vecino, su posible mudanza, resonaba en mi mente como un eco inquietante. ¿Cómo había llegado a este punto? La mezcla de emociones me abrumaba. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá, con una expresión que no lograba descifrar. Su mirada se posó en mí, y sentí una punzada de culpa. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que oscilaba entre la preocupación y la curiosidad. Intenté sonreír, pero fue una sonrisa forzada. Solo di un paseo, respondí, evitando su mirada. Mientras hablábamos noté que había algo diferente en él. Su actitud era más abierta, más comprensiva. He estado pensando en nosotros, dijo al fin. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como un puente frágil hacia una conversación que nunca habíamos tenido. Creo que deberíamos buscar ayuda, terapia, continuó. El instante se detuvo. La idea de terapia parecía un intento sincero de cambiar las cosas, pero también era un recordatorio de lo que estaba perdiendo con el vecino. La posibilidad de construir algo nuevo con mi pareja me llenó de confusión. ¿Podría realmente abrirme a él después de todo lo que había sucedido? La noche pasó lentamente mientras luchaba por encontrar respuestas a preguntas que parecían cada vez más complicadas. En medio del silencio compartido, recordé las risas y los momentos sencillos con el vecino. Esos instantes parecían pertenecer a otra vida. Al día siguiente decidí buscar al vecino para hablar sobre lo que estaba sintiendo. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones importantes. Al llegar a su puerta, el corazón me latía con fuerza, cada paso era una mezcla de anticipación y temor. Él abrió la puerta con esa sonrisa que siempre iluminaba mi día. Hola, dijo suavemente como si supiera que algo pesaba sobre mí. Nos sentamos en su sala, rodeados por los ecos del barrio vibrante fuera de las ventanas. Necesito hablar contigo, comencé sintiendo como cada palabra se volvía más difícil de pronunciar. Mi vida ha cambiado desde que llegaste. La sinceridad colmó el espacio entre nosotros mientras compartía mis sentimientos confusos. Él escuchó atentamente y luego respondió, también he sentido esto, pero no quiero ser una distracción para ti. Sus palabras resonaron como un tambor lejano, la realidad era dura y clara,
estábamos atrapados en un juego peligroso donde los riesgos eran altos. Mi pareja está buscando cambiar nuestra relación, confesé sin poder evitarlo. El rostro del vecino se tornó serio, entendió la gravedad del momento. No quiero interferir en tu vida, añadió con pesar. El dilema crecía dentro de mí. Por un lado estaba la posibilidad de reconstruir algo con mi pareja, por otro lado estaba esta conexión intensa e inesperada con alguien que había traído luz a mi vida oscura y monótona. Mientras conversábamos sobre nuestras opciones y deseos ocultos, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado de mi pareja preguntando dónde estaba y si podía volver pronto para cenar juntos. Esa simple pregunta me hizo sentir atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente. Debo irme, dije apresuradamente mientras me levantaba del sofá. Él asintió lentamente, ambos sabíamos que ese encuentro había sido crucial pero también peligroso para lo que estaba construyendo con él. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja cocinando algo delicioso. El olor llenaba la casa y creaba una atmósfera acogedora que contrastaba drásticamente con mis pensamientos turbulentos. Me senté a su lado mientras cenábamos juntos en silencio incómodo. Finalmente rompí el hielo. ¿Cómo te sientes sobre lo que hablamos ayer? Su respuesta fue sincera y llena de esperanza. Quiero intentarlo. Las palabras resonaron dentro de mí como una melodía familiar pero desafinada. El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos sus ideas para mejorar nuestra relación. Sin embargo, cada vez que mencionaba cambios positivos sentía como mi corazón se dividía aún más entre dos caminos posibles. Cuando finalmente nos despedimos esa noche y nos fuimos a dormir separados en habitaciones distintas, una costumbre arraigada desde hacía años, me di cuenta de cuánto deseaba sentirme libre para elegir sin restricciones ni remordimientos. Los días siguientes fueron tensos, mis encuentros furtivos con el vecino se volvieron más escasos debido a sus compromisos laborales inminentes y mi creciente preocupación por lo que podría suceder si decidía seguir adelante con esta relación prohibida. Una tarde soleada decidí salir al parque cercano para despejarme. Allí vi a algunas parejas disfrutando del ambiente vibrante alrededor mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas no cumplidas. De repente vi al viejo amigo paseando cerca. No pude evitar pensar en cómo siempre había sido observador e intuitivo respecto a mis emociones ocultas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió levemente antes de acercarse para saludarme. ¿Todo bien?, preguntó sin preámbulos ni rodeos típicos. Su interés genuino hizo eco dentro mío, sabía que podría leer mis pensamientos incluso sin decir nada explícitamente. Estoy lidiando con algunas cosas, respondí evasivamente mientras intentaba mantener una fachada tranquila ante él. Sin embargo, sus ojos reflejaban comprensión profunda. Había notado cambios significativos en mí, eso era evidente incluso para quienes no estaban involucrados directamente en esta maraña emocional. Mientras conversábamos sobre temas triviales intentando desviar la atención hacia asuntos menos complicados, sentí como ese encuentro casual podría tener repercusiones inesperadas más adelante. Al regresar a casa esa noche después del encuentro casual con mi amigo, que dejó muchas preguntas flotando, decidí enfrentar finalmente la realidad. Debía comunicarle mis sentimientos sinceros a mi pareja antes de perder completamente cualquier oportunidad realista para salvar nuestro matrimonio, o arriesgarlo todo por alguien nuevo e incierto. Pero justo cuando pensaba dar ese paso decisivo hacia adelante, recibí otro mensaje del vecino diciendo que tenía noticias importantes sobre su trabajo. El aire se volvió denso nuevamente, sabía que debía prepararme para enfrentar decisiones difíciles. La mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Las palabras de mi pareja resonaban en mi mente, su compromiso con la terapia era un rayo de esperanza. ¿Pero podría realmente cambiar algo entre nosotros? Mientras me preparaba para el día, el mensaje del vecino seguía presente, como un eco insistente que no podía ignorar. La idea de su posible mudanza me llenaba de inquietud. Bajé a la cocina y encontré a mi pareja sentado en la mesa, hojeando un periódico. Su mirada era seria, pero había un destello de determinación que no había visto en mucho tiempo. He estado pensando en lo que hablamos, dijo él, rompiendo el silencio. Creo que necesitamos ser más honestos el uno con el otro. Su voz era firme y clara.
Sí, respondí sintiendo cómo la tensión se acumulaba entre nosotros. Es importante hablar sobre lo que sentimos. La conversación fluyó hacia los problemas que habíamos evitado durante años. Me sorprendió lo dispuesto que estaba a abrirse y compartir sus inquietudes. Me doy cuenta de que he estado desconectado, admitió él. Y quiero cambiar eso. Las palabras sonaron como una promesa, pero también como una advertencia. El tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras pensaba en el vecino y su inminente partida. Al salir para ir al trabajo, decidí enviarle un mensaje al vecino. ¿Podemos hablar más tarde? Tengo algo importante que decirte. La respuesta llegó rápidamente: claro, estoy libre esta tarde. Esa simple frase encendió una chispa de ansiedad y emoción en mí. Durante el día, mis pensamientos oscilaban entre las conversaciones con mi pareja y las posibilidades con el vecino. En la oficina, traté de concentrarme en mis tareas, pero todo parecía irrelevante comparado con lo que estaba por venir. La idea de perder al vecino me llenaba de angustia. Había encontrado en él una conexión que no sabía que necesitaba. Cuando llegó la tarde y finalmente me reuní con él en un café del barrio, el ambiente vibrante de Valencia parecía ajeno a mi tormenta interna. Pedimos café y nos sentamos en una mesa apartada, lejos del bullicio. Su expresión era seria mientras comenzábamos a hablar. ¿Qué sucede?, preguntó él, notando mi nerviosismo. Hay algo que necesito decirte, respondí con voz temblorosa. Mi matrimonio ha sido complicado últimamente. Él asintió lentamente, como si ya supiera hacia dónde iba la conversación. Lo sé, dijo finalmente. He sentido esa distancia desde hace tiempo. Su sinceridad me golpeó, no quería perderlo pero tampoco podía seguir engañándome a mí misma ni a nadie más. Me preocupa lo que sucederá si decides mudarte, confesé sin rodeos. No sé si podré manejarlo. Él tomó un sorbo de su café antes de responder: estoy considerando esa opción por trabajo, no quiero dejarte así. Sus palabras resonaban como una advertencia silenciosa sobre lo inevitable. De repente todo se sintió demasiado abrumador. Era evidente que ambos teníamos sentimientos profundos el uno por el otro, sin embargo, las circunstancias eran complicadas y dolorosas. La conversación se tornó más intensa mientras explorábamos nuestras emociones contradictorias. Amor y culpa coexistían dentro de mí como dos caras de una misma moneda. Al final del encuentro me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables, mi vida actual y la posibilidad de algo nuevo y emocionante pero incierto al mismo tiempo. Decidimos caminar juntos hacia casa, cada paso parecía pesado bajo la presión del futuro incierto que nos aguardaba. El aire fresco de Valencia contrastaba con la calidez del café compartido, cada rayo del sol se sentía como un recordatorio del tiempo limitado antes de una decisión crucial. Mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio, noté cómo los colores vibrantes del entorno parecían opacar mis pensamientos oscuros. El murmullo de la vida cotidiana resonaba a nuestro alrededor, niños jugando en una plaza cercana, parejas riendo mientras paseaban tomados de la mano. Todo eso me hacía cuestionar qué era realmente lo que deseaba para mí misma. Finalmente llegamos a nuestra puerta. Miré al vecino a los ojos y vi reflejada la misma lucha interna que yo sentía. Necesito tiempo para pensar, le dije con sinceridad. Él asintió comprensivo pero visiblemente frustrado por la incertidumbre: entiendo. Solo espero no perderte. Nos despedimos con un abrazo breve pero cargado de significado. Fue un gesto lleno de promesas no cumplidas y futuros inciertos. Al entrar en casa, encontré a mi pareja esperando ansiosamente por mí en el salón. Su mirada estaba llena de esperanza renovada tras nuestra conversación matutina, sin embargo, yo llevaba conmigo un peso emocional difícil de ocultar. ¿Cómo te fue?, preguntó él con cautela. Fue complicado, respondí evasivamente mientras buscaba las palabras adecuadas para describir lo sucedido sin herirlo aún más. La noche avanzó entre silencios incómodos y miradas furtivas. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo monumental pero aún indefinido. Cada segundo transcurría lentamente mientras reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y futuras. Había tanto en juego. Finalmente decidí tomar las riendas e intentar ser honesta. Necesitamos encontrar una solución.
Pero justo cuando estaba lista para abrirme completamente, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje del vecino: tengo algo importante que contarte. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras. Sabía que ese mensaje podría cambiarlo todo nuevamente. El mensaje del vecino resonó en mi mente como un eco persistente. Tengo algo importante que contarte. Las palabras me hicieron sentir una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué podría ser tan crucial? La incertidumbre me consumía mientras miraba por la ventana, observando el bullicio de Valencia, con sus calles llenas de vida y color. Decidí responder rápidamente sin pensar demasiado. ¿Cuándo podemos vernos? La respuesta llegó casi al instante: esta tarde en el parque cerca de casa. El parque, un lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos, parecía ahora un escenario para una revelación que podría cambiarlo todo. A medida que el día avanzaba, cada minuto se sentía como una eternidad. La idea de perderlo me atormentaba. Había pasado tanto tiempo sintiendo que mi vida era una rutina vacía. La relación con mi pareja se había convertido en una serie de conversaciones superficiales y silencios incómodos. Ahora, la posibilidad de perder al vecino me llenaba de pánico. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en un banco, su mirada fija en el horizonte. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Al llegar a su lado, noté que su expresión era seria, casi tensa. Gracias por venir, dijo con voz grave. ¿Qué sucede?, pregunté tratando de ocultar la inquietud en mi tono. Quiero ser honesto contigo, comenzó. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Sus palabras me hicieron contener la respiración. Sobre nosotros, repetí con cautela. Sí, continuó, mi trabajo está cambiando y es probable que tenga que mudarme pronto. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar esas palabras. La idea de perderlo era devastadora. No puedes irte, murmuré casi sin darme cuenta. No después de todo lo que hemos compartido. Lo sé, respondió él con tristeza en los ojos. Pero no puedo quedarme aquí si no hay un futuro para nosotros. Un silencio pesado nos envolvió mientras procesábamos la realidad inminente de su partida. En ese momento sentí que había perdido el control sobre mi vida emocional. Todo lo que había construido se desmoronaba ante mis ojos. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté finalmente sintiéndome vulnerable y expuesta. Él tomó un respiro profundo antes de continuar. Quiero llevarte a un viaje este fin de semana, a un lugar donde podamos hablar sin distracciones. La propuesta me sorprendió. Era una oportunidad para escapar de la rutina y enfrentar juntos lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Un viaje?, repetí incrédula. Sí, dijo con determinación. Necesitamos tiempo para pensar y decidir qué queremos realmente. La idea era tentadora, sin embargo, también sabía que aceptar significaría cruzar una línea aún más profunda en esta relación secreta. Miré a mi alrededor. Las familias disfrutaban del sol y los niños corrían felices por el parque. Mi vida estaba tan lejos de esa felicidad sencilla. No sé si puedo hacerlo, respondí finalmente sintiendo como mis dudas emergían nuevamente. Solo piénsalo, me dijo suavemente. No quiero presionarte. Mientras él hablaba, la realidad golpeó con fuerza. Tenía dos caminos ante mí: seguir atrapada en un matrimonio sin amor o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto pero apasionante. El resto del día transcurrió entre pensamientos contradictorios y momentos fugaces llenos de tensión emocional. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Cada rincón recordaba los momentos compartidos con mi pareja y las promesas olvidadas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del vecino invadían mis pensamientos como sombras danzantes en la oscuridad. Recordé cada risa compartida y cada conversación profunda, todo lo que había significado para mí en esos meses recientes. Al amanecer decidí enfrentar a mi pareja antes del viaje propuesto por el vecino. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería para mí misma y para nuestra relación. No podía seguir viviendo así sin saber cuál sería mi camino final. Cuando llegué a la cocina esa mañana, encontré a mi pareja preparando café como siempre lo hacía, metódico y distante. Me senté frente a él con determinación.
sabía que debía hablarle sobre mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica. Mira, comencé con voz firme pero temblorosa, necesitamos hablar sobre nuestra relación. Él levantó la vista sorprendido pero asintió lentamente mientras servía 2 tazas humeantes. No creo que podamos seguir así como estamos, proseguí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis pensamientos confusos. Él frunció el ceño pero no interrumpió, continué hablando sobre mis sentimientos reprimidos y cómo había llegado al punto donde ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre el vecino y yo. La conversación se tornó tensa rápidamente, él intentaba entenderme pero también se defendía ante la posibilidad de perderme. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar puntos comunes, sonó mi teléfono nuevamente, era un mensaje del vecino, ¿has tomado una decisión? El corazón me dio otro vuelco al leer esas palabras justo después de haber abierto viejas heridas con mi pareja. Estaba atrapada entre 2 mundos opuestos, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro lleno de incertidumbre pero vibrante con posibilidades nuevas. Mi mente giró rápidamente mientras miraba a ambos hombres importantes en mi vida desde diferentes perspectivas, uno representando el pasado conocido y el otro simbolizando un futuro incierto pero prometedor. Consciente del tiempo apremiante antes del viaje propuesto por el vecino e impulsada por la necesidad urgente de claridad, decidí responderle, necesito verte ahora. Las decisiones estaban pesando sobre mí como piedras enormes mientras esperaba su respuesta ansiosamente. ¿Qué pasaría si elegía mal?